Hola a todos, mi nombre es Valeria Lea, soy docente de la Universidad de la Frontera y en este video tutorial desarrollaremos un ejercicio de aplicación de la primera ley de la termodinámica a un sistema cerrado, específicamente a un cilindro émbolo. El video está marcado en un proyecto de desarrollo e innovación docente. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por los ayudantes Amparo Nostroza y Ronald Hernández, y los docentes asesores son el profesor Robinson Betancourt, Tomás Mora y Bastián Ales. Los contenidos de este video comienzan con la definición del concepto trabajo en termodinámica. Luego comenzaremos con el enunciado y posteriormente lo desarrollaremos en el software IES, utilizando la metodología de resolución de problemas de 7 pasos para problemas de ingeniería. Los 6 primeros pasos en IES y las conclusiones de nuevo en la presentación. Para este ejercicio en particular necesitamos conocer el concepto de trabajo. Por eso comencemos definiéndolo. En termodinámica solemos hablar de 3 tipos de energía que se pueden transferir de un sistema a otro, o a los alrededores. Uno de ellos es el calor, otro está asociado a la masa de salida o entrada, y por último está el trabajo. Si tenemos un sistema cerrado y por su frontera cruza energía, si esta energía no es calor, entonces debe ser trabajo. Esa es una de las definiciones. Y también, como veremos en unidades posteriores, el trabajo se diferencia de las otras dos opciones, ya que este no provoca cambios de entropía en el sistema. ¿Cuándo podemos decir que existe una interacción de trabajo en un proceso? Por ejemplo, cuando hay movimiento de electrones, ya sea por el funcionamiento de una resistencia eléctrica, diremos que hay presencia de trabajo eléctrico, el cual se puede calcular multiplicando el voltaje por la corriente por el intervalo de tiempo estudiado. Dentro de las formas mecánicas de trabajo encontramos el trabajo de flete, que se genera por la rotación de un eje. Una analogía para detectar trabajo mecánico se basa en la definición de trabajo que conocemos de cursos anteriores de física, donde es clásico el ejemplo de un bloque que se desplaza a través de una superficie. Ahora, para detectar trabajo mecánico, aquí debemos imaginarnos un bloque. Si este con el funcionamiento del dispositivo se desplaza, entonces existe trabajo. Un ejemplo más claro de esto lo podemos ver en este mismo caso. Si amarramos un bloque con una cuerda y esta la unimos al eje, veremos cómo el bloque sube o baja según el sentido de rotación. Por lo tanto, hay trabajo mecánico. También entre las formas de trabajo más comunes destaca el trabajo de frontera, el cual ocurre cuando una sustancia se expande o se comprime, provocando que la frontera del sistema se mueva. Por ejemplo, en este cilindro émbolo, si el gas dentro de él se expande, el émbolo se va a elevar, ejerciendo trabajo sobre los alrededores. Utilizando la analogía anterior, podemos imaginar un bloque sobre el émbolo y que con la expansión del gas también se va a elevar y desplazar. El trabajo de frontera se calcula haciendo una integral entre el estado 1 y estado 2 de la presión con respecto al volumen. Y para el caso específico, cuando estamos en presencia de un proceso a presión constante o isobárico, la ecuación se reduce a la multiplicación de la masa por la presión por la diferencia de volumen específico del estado 2 menos el estado 1. Dicho esto, podemos conocer el enunciado que leerá Robotín. Un dispositivo aislado de cilindro émbolo contiene 4.5 litros de agua líquida saturada a una presión constante de 175 kilopascales. Una rueda de paletas agita el agua, mientras pasa una corriente de 9 amperes durante 35 minutos, por una resistencia colocada en el agua. Si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante, y el trabajo de la rueda de paletas es 390 kJ. Determine. A. Clasifique los trabajos presentes en este caso, como trabajo de salida o de entrada. B. Determine la diferencia de energía interna. C. Determine el voltaje de suministro. D. Muestre el proceso en un diagrama presión-volumen con respecto a las líneas de saturación. Ahora vamos a IES a resolver el problema. Y cuando sea necesario, Robotín va a leer a qué corresponde cada paso de la metodología. Podemos empezar pegando el enunciado en IES a modo de comentario. Todo el texto que queramos que sea un comentario lo podemos escribir entre paréntesis y llave o entre comillas. De esta forma IES no lo va a reconocer como una variable. Paso 1. Enunciado del problema. Exprese brevemente y con sus propias palabras el problema, la información dada y las cantidades por determinar. Esto asegura el entendimiento y los objetivos antes de intentar resolver el problema. En el paso 1 debemos explicar con nuestras propias palabras el enunciado. En este caso el enunciado no es muy complejo, pero de todas formas podríamos decir que vamos a analizar el funcionamiento térmico,
bajo la primera ley de la termodinámica, de un cilindro de émbolo. Además, debemos anotar la sustancia de trabajo, que en este caso es agua. También debemos declarar los parámetros que nos indica el enunciado. En este caso nos dice que el volumen es 4,5 litros. Asignamos un nombre que nos sea fácil de reconocer y relacionar, en este caso vol, y decimos que es igual a 4,5. En IES se ocupa una coma, en algunos computadores es un punto, y entre los paréntesis de corchete anotamos la unidad de medida, en este caso L minúscula de litros. A la presión asignamos la letra P, esta es igual a 175 kilopascales. Para la corriente escogemos la letra I y esta es igual a 9 amperes. El tiempo lo denotamos simplemente como tiempo y este es igual a 35, paréntesis llave, minutos. Para el trabajo ocupamos la letra W y luego un guión bajo para que se vea como un subíndice con la palabra rueda. Y es igual a 390 kJ. También por ahí dice que es líquido saturado. Inicialmente, esto significa que la calidad 1 es igual a 0. Ya que 0 denota el líquido saturado, 1 denota vapor saturado. Ahora veamos de qué se trata el paso 2. Paso 2. Esquema. Trace un esquema o dibujo del sistema físico en cuestión y anote la información pertinente. Indique las interacciones de energía y masa con los alrededores. Listar la información proporcionada en el bosquejo ayuda a ver todo el problema a la vez. Indique las propiedades que permanecen constantes durante un proceso. Ahora vamos al paso 2. Para tener una referencia podemos tomar una captura de pantalla del enunciado del cilindro émbolo. Esta captura la pegamos en IES con control V. Luego seleccionamos Bitmap y pegar, donde la imagen aparece y podemos ajustar el tamaño y posición de esta forma. Ahora seleccionamos el sistema que vamos a estudiar y debemos encerrarlo entre sus fronteras. En este caso, el sistema que vamos a estudiar es netamente el agua y cómo interactúa con sus alrededores a través de distintas entradas o salidas de trabajo. Por eso el dibujo quedaría algo así. Como nos podemos dar cuenta, esto podría llegar a ser algo un poco complicado de ver o de entender, por lo cual en termodinámica ocupamos simplificaciones de los dibujos, puesto que no nos importa la forma que tenga el dispositivo, solamente sus propiedades termodinámicas. Para simplificar los dibujos solemos utilizar rectángulos y como podemos ver en la paleta de herramientas, aquí tenemos un rectángulo que podemos utilizar de esta forma. Al hacer doble clic sobre él podemos ver algunas características que podemos modificar según nos convenga, como el color de las líneas, el color de relleno, si está o no relleno y las dimensiones. La frontera ahora la podemos dibujar de una manera mucho más sencilla, con un relleno transparente y las líneas punteadas denotando esta misma frontera de color rojo. La sustancia de trabajo se añade también en la paleta de diagramas, seleccionando la herramienta de texto de tipo texto común y corriente y escribimos en este caso agua. De igual forma podemos seleccionar el tipo de letra, el tamaño y el color. En este caso, la única propiedad que sabemos que permanece constante es la presión. Para esto podemos buscarla también en la herramienta de texto, pero ahora seleccionando variable de salida. Y ahí encontramos la letra P. También podríamos escribirla, pero aquí ya está combinada al código. Para que se noten mejor las palabras, podemos cambiar nuevamente el color del rectángulo. Para dibujar las interacciones de energía con el entorno, deberemos hacer algunas suposiciones, las cuales podremos comprobar con los resultados. Ya que el enunciado menciona que hay una rueda de paletas que agita el agua, podemos considerar que existe un trabajo mecánico sobre el sistema provocado por el trabajo de eje al girar estas paletas. Por lo tanto, es un trabajo de entrada. Como dato extra que no tiene tanto que ver con el ejercicio en sí, si se dan cuenta, la letra aquí está un poco pequeña. ¿Cómo podemos arreglar eso? Podemos ir a opciones, preferencias, display y seleccionar el tamaño de letra correcto o que facilite la visión. De vuelta a las suposiciones. Respecto al trabajo eléctrico, como dice que una corriente pasa por el agua, lo más lógico sería pensar que este es un trabajo de entrada al sistema. También no podemos olvidar considerar el trabajo de frontera, ya que este dispositivo es un cilindro émbolo y estos aparatos suelen o expandir o comprimir el gas que tengan dentro. Esto va a provocar un trabajo, ya que se desplaza la frontera del sistema. En este caso vamos a tener que suponer si se está expandiendo o comprimiendo. Ya que los otros dos trabajos son de entrada al sistema, podemos pensar que este sería un trabajo de salida, o sea que el gas se está expandiendo por la energía que está ingresando a nuestro sistema de agua.
Con esto ya podemos dibujar en la ventana de diagramas hacia dónde van las interacciones de energía con el entorno. Con flechas hacia adentro vamos a dibujar los dos trabajos de entrada y con una flecha hacia afuera el trabajo de salida. Las flechas también las podemos dibujar con la herramienta de líneas, como vemos acá, y también podemos cambiar el color, el tamaño, el espesor, entre otras propiedades. Una vez concluido el dibujo, podemos retomar el paso 3 con suposiciones y aproximaciones, especificando un poco más algunas. Paso 3. Suposiciones y aproximaciones. Enuncia las suposiciones y aproximaciones adecuadas para simplificar el problema. Considere valores razonables para las cantidades, por ejemplo, en ausencia de datos específicos para la presión atmosférica, esta se puede tomar como una atmósfera. También podemos añadir que la masa se conserva durante el proceso, ya que es un sistema cerrado sobre el cual estamos trabajando. Además, es importante suponer que el sistema trabaja en cuasi equilibrio. Esto debido a que sabemos que para las relaciones termodinámicas necesitamos que nuestro sistema esté en equilibrio para considerar cada estado, pero en la realidad los cilindros émbolos, compresores, motores que lo pueden poseer, no sucede tan así. Así que una buena forma de aproximarlo es considerando que los estados están en cuasi equilibrio. También podemos decir que la presión está en unidades absolutas de medida. O sea que está medida respecto al cero absoluto y no es una presión manométrica, sino también tendríamos que corregir nuestros cálculos. Y además que los cambios de energía cinética o potencial del sistema son despreciables. Muchas de estas suposiciones no surgen en este paso, sino que nos vamos dando cuenta de ellas a medida avanzamos en los pasos posteriores. Así que no es malo dejar un espacio para anotar por si acaso nos faltó poner alguna de estas suposiciones. Ahora, por comodidad y para un mejor entendimiento, nos conviene ir haciendo el paso 4 y el paso 5 en paralelo, así que Robotín nos explicará ambos. Paso 4. Leyes físicas. Aplique las leyes físicas y principios básicos pertinentes. No olvide indicar claramente la región a la cual se aplica la ley. Paso 5. Propiedades. Determine cuáles son las propiedades desconocidas en los estados conocidos necesarias para resolver el problema. El paso 4 corresponde a las leyes físicas. Las dos principales leyes físicas que vamos a utilizar son los balances de energía y balances de masa inspirados en la primera ley. Como vemos, esta es su forma extendida. Ahora, hay que tener en cuenta otro tema, que es el signo que van a tener las interacciones de energía. En estos videos vamos a utilizar el método intuitivo de signos, es decir, vamos a asignar como signo positivo a todas las cantidades de energía que ingresan al sistema, no importa si es trabajo o es calor, y con signo negativo a todas las unidades de energía que egresan del sistema. Dicho eso, en nuestro sistema que tenemos acá, ¿qué quedaría? Como dice el enunciado, no hay interacciones de calor, ya que es un sistema aislado térmicamente, así que eso se va. Trabajo de entrada, según nuestras suposiciones y deducciones, sí tenemos. Tenemos el trabajo de rueda y el trabajo eléctrico, así que los anotamos con signo positivo. Por otra parte, con signo negativo, va a ir el trabajo de frontera. Energía de masa de entrada o de masa de salida tampoco existe, ya que es un sistema cerrado. Sí se va a provocar un cambio de energía interna del sistema. Teníamos que inicialmente dentro del sistema el agua estaba completamente en fase líquida, según dice el enunciado, y posteriormente se evapora la mitad de esta agua. Cambios de energía cinética y potencial en el sistema los vamos a despreciar. Tanto por traspasar esta ecuación y quedaría de la siguiente forma. Y si analizamos la ecuación nos damos cuenta que tenemos bastantes valores desconocidos, como el trabajo eléctrico, el trabajo de frontera y la energía interna en el estado 1 y 2. La masa también es una incógnita, solo conocemos una variable. Podemos calcular enseguida la energía interna en el estado 1. Así que vamos al paso de propiedades. Para determinar la energía interna del estado 1, vamos a opciones, funciones, propiedades termofísicas, fluidos reales, buscamos el fluido de trabajo que en este caso es agua, y allí buscamos energía interna. La seleccionamos y también las propiedades con las cuales lo vamos a calcular, que en este caso tenemos presión y además conocemos la calidad del estado 1, o sea, cualítica, y pegar. Le asignamos un nombre, en este caso un 1 para diferenciarlo,
vemos que es la energía interna, de qué cosa del agua, con qué calidad, con X1 y a presión igual a P, como definimos anteriormente. Si queremos saber el resultado de esta propiedad, podemos poner la calculadora. Aunque, ojo, si nos damos cuenta aquí, hay un pequeño problema, ya que tenemos previamente definida la ecuación de balance de energía que tiene demasiadas incógnitas. Entonces nos va a dar este error y es. ¿Cómo podemos suplirlo? Poniendo la ecuación como un comentario. Y ahora al resolver aparece el resultado de la energía interna. Confirmamos la unidad de medida. Para el estado 2 sabemos que se evaporó la mitad del líquido como dice el enunciado, por ende la calidad va a ser del 0,5, 50% vapor y 50% agua. Esto lo declaramos acá. Para calcular la energía interna nos basta con copiar y pegar lo anterior y reemplazar los datos según el estado 2. Reemplazamos el 1 por el 2 y la calidad 1 por la calidad 2. La presión es constante, así que sería la misma. Y como nos damos cuenta en la ecuación de balance de energía, necesitamos conocer la masa de agua que hay en el sistema. Hasta el momento solamente tenemos el volumen y está en litros. ¿Cómo podríamos llegar a conocerlo? Con ayuda, por ejemplo, del volumen específico del estado 1. Así que calculemos eso primero. Con las mismas propiedades que la energía, dos propiedades independientes definen todo el resto de propiedades de un mismo estado. Las unidades de medida del volumen específico son metros cúbicos partido en kilogramos. Si dividimos el volumen total en el volumen específico, nos damos cuenta que nos quedarían unidades de masa, o sea, encontramos la masa. El problema es que el volumen que tenemos acá está en litros, pero lo podemos pasar a metros cúbicos dividiendo por 1000. De esta forma, al dividir el volumen en metros cúbicos en el volumen específico, vamos a obtener la masa y podemos plantear la ecuación en el paso 4. También podemos determinar el trabajo de frontera, que como hemos visto en clases, para estos casos la ecuación que nos sirve es la siguiente. La masa por la presión por la diferencia de volumen. El volumen 2 lo calculamos en el apartado 5. Si revisamos la ecuación de balance de energía, ahora tenemos solamente una incógnita, el trabajo eléctrico, y este lo podemos calcular de la siguiente manera. Es igual al voltaje por la corriente por el tiempo. Como el tiempo debe estar en segundos, multiplicamos los minutos por 60. Y ahora para determinar el voltaje requerido, sacamos el comentario de la ecuación de balance de energía y seleccionamos resolver para tener la respuesta. Pero veamos cómo lo define la metodología en un caso tradicional. Paso 6. Cálculos. Sustituya las cantidades conocidas en las relaciones simplificadas y lleve a cabo los cálculos para determinar las incógnitas a partir de relaciones, tablas de propiedades o programas computacionales. Si los pasos anteriores están bien planteados, este paso ahí lo desarrolla si se selecciona solver. Ponga especial atención en las unidades y las eliminaciones de estas. Redondee los resultados a un número apropiado de dígitos significativos. Recordando que las unidades de medida que IES entrega no siempre son correctas, así que esas debemos verificarlas en papel. Otra de las preguntas del ejercicio es la diferencia de energía interna. Esta podemos calcularla directamente a través de la siguiente ecuación. Ahora al hacer doble clic sobre las variables podemos seleccionar las respuestas que nos pedían. Y además aprovechamos de destacar también los trabajos seleccionando que el signo que nos entregó cada uno es positivo. Eso significa que nuestras suposiciones eran correctas. Ahora vamos a hacer el gráfico presión-volumen solicitado. Para esto primero vamos a determinar la temperatura a la que está ocurriendo este proceso. Ya que esto ocurre en un cambio de fase, sabemos que la presión y la temperatura permanecerán constantes entre el estado 1 y 2. Ahora hacemos clic en el icono de gráfico, seleccionamos el fluido de trabajo y el tipo de gráfico que es presión-volumen. Añadimos la isoterma de 116 grados Celsius y desmarcamos las demás alternativas. Al seleccionar OK aparece el siguiente gráfico. Aquí ajustamos el tamaño y también podemos marcar de colores algunas líneas, como por ejemplo la que representa el 50% de vapor. Para dibujar los puntos que representan cada estado utilizamos la herramienta de círculo, de esta forma. También con la herramienta de líneas podemos dibujar la trayectoria a presión constante que dice el enunciado, ya que es un proceso isobárico. Aquí también se puede ajustar las características de la línea como el color o el espesor de esta. Con la herramienta de texto agregamos el nombre del estado 1 y 2 y con esto estaría listo nuestro gráfico presión-volumen. Y ahora ya podemos completar el paso 7 que se describe así. Paso 7. Razonamiento, comprobación y análisis. Compruebe para asegurarse de que los resultados obtenidos son razonables e intuitivos, y corrobore la validez de las suposiciones cuestionables, repita los cálculos de ser necesario. Señale también el significado de los resultados y analice sus implicaciones.
Exprese las conclusiones posibles y cualquier recomendación que se pueda hacer a partir de estas. Mencione las limitaciones en las que son aplicables los resultados y realice prevenciones contra cualquier mala interpretación y uso inadecuado de los resultados en situaciones donde las suposiciones subyacentes no tienen aplicación. Realice la solución del problema con pulcritud, organización, integridad y apariencia visual. Conclusiones y análisis. Como primera conclusión, podemos decir que nuestras suposiciones al considerar si el trabajo era de entrada o de salida eran correctas en los tres casos, ya que ninguno de los resultados de trabajo nos dio negativo. Si algo así hubiese pasado, significa que alguna de nuestras suposiciones estaba al revés y tendríamos que revisar si era de salida o de entrada. Por otra parte, el cambio de energía interna fue de 4.339 kJ. Y esto nos dio un resultado positivo, lo que significa que la energía interna del estado 2 es mayor a la energía interna del estado 1. Esto tiene lógica, ya que pasamos de un estado 100% líquido saturado a un estado donde la mitad se había evaporado. Y sabemos que a medida más se transforme en gas, mayor energía interna va a tener el agua. El voltaje de la resistencia es de 0,22 volts. Y finalmente el gráfico presión-volumen nos quedó algo así, y esto representa perfectamente un caso donde la presión se mantiene constante, o sea, isobárico. Y con esto damos por finalizado el ejercicio. Aquí podemos ver la bibliografía. Proyecto de Desarrollo e Innovación Docente DIT 2356, potenciando el aprendizaje activo en asignaturas de termodinámica y procesos térmicos. Universidad de la Frontera.